¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Quería invitarlos a que leamos en esta noche en Efesios capítulo 4. Es una hermosa porción que nos habla de la iglesia, todo el libro de Efesios, pero nos habla de la preparación y de la importancia de cada uno de nosotros. Habla de las personas dotadas de dones, pero de dones en las personas, y da el énfasis y la importancia en cada uno. Y saben, están viendo el título ahí al costado en la pantalla, preparándonos para alcanzar sueños. En este tiempo de pandemia muchos ven caminos frustrados, muchos tienen desilusión. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que verlo como una oportunidad, la oportunidad que Dios nos da para crecer en un ambiente distinto. Y quizás Dios nos puso en este hábitat para prepararnos para que podamos alcanzar no nuestros sueños, sino los sueños de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. Tenemos que alcanzar los sueños de Dios. Una vez le preguntaron a John Lennon, cuando tenía 5 años, algo que la mamá le iba diciendo, ¿no? Que lo importante en la vida es ser feliz. Y eso le quedó grabado a él. Y en el colegio, unos años después, la maestra le preguntó qué quería hacer cuando fuera grande. Y él dijo feliz, porque a los 5 años la mami se lo había enseñado. Y la maestra le dijo, no entendiste la pregunta. Y John Lennon dijo algo que tendríamos que aprender nosotros. Le dijo que ella no entendió la vida. Y a veces los cristianos tenemos al Dios de la vida en nuestro corazón, tenemos la salvación asegurada, pero no entendemos la vida que Él nos dio a cada uno de nosotros. Por eso les invito a meditar en un texto de 2 Crónicas, que no lo busquen porque vamos a hablar en Efesios. Pero algo que quisiera que fuera el colorario de todo lo que hablemos hoy. Él les dice en la versión NBI, así que hijos míos, te lo dice a vos y a mí, no seamos negligentes. El Señor nos escogió a nosotros para que estemos en su presencia, para que vivamos en su presencia. Y de esta forma le sirvamos, seamos sus ministros, instrumentos, y podamos quemar incienso. Está diciendo, podamos adorarle. Este texto es maravilloso. Dios nos escogió para que podamos vivir con Él, sirviéndole, siendo sus herramientas e instrumentos para cumplir sus propósitos y también para que podamos adorarle. ¿Cómo podemos hacerlo? Por eso es que empezamos a hablar de Efesios. Y en el capítulo 4 hay 3 preguntas que en este ratito vamos a contestarnos. La primera, ¿cómo andar a la altura de su llamado? La segunda, ¿cómo puedo ayudar a otro? Y la tercera, ¿qué clase de cristiano puede hacer esto? ¿Puedo hacerlo yo? Y dejemos de pensar en mí egocéntricamente. Deja de pensar en vos egocéntricamente. Y pensemos en Dios, que no fue egocéntrico, que envió a Jesús a la cruz para que nosotros hoy podamos cuestionarnos estas cosas y poder tener una vida que nos sea útil a nosotros. Y una vida que nos es útil a nosotros es una vida que nos satisfaga. Mira, Pablo les escribió desde la cárcel y le dijo, yo estoy preso ahora. Pero dice en el versículo 1 del capítulo 4, que lo ves en pantalla, te ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Es decir, muy sencillo, anda a la altura del Dios que te llamó y del propósito que tiene con vos. ¿Y cómo es andar a la altura de eso? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 3 cositas que quisiera que reflexionemos, que están acá, y que nos sirve para hacer una meditación muy breve de algo que tenemos que tener presente. Si Dios nos escogió, tenemos que ser humildes. Y humildad acá habla de tepeino frusis, de una mente humilde, ¿no? De una actitud humilde, de una vida humilde, de una mente humilde.
porque el que tiene la manera de pensar correcta puede en la vida manejarse de una forma correcta. Y esta es la humildad que tenía el Señor, humildad de mente. Miraba al otro siendo Dios, creador y Señor de todo. Lo miraba como un igual, como alguien a quien ayudar, como alguien que le podía hacer bien. Y dice, con toda mansedumbre y con toda paciencia. Mansedumbre para los griegos es una palabra que quiere decir un ánimo controlado, ¿no es cierto? La palabra mansedumbre tiene que ver con las circunstancias, pero también habla de gentileza, de la manera en que nosotros estamos y nos comportamos ante las cosas. Y también con paciencia, porque tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. Tenemos que aprender a enfrentar las circunstancias difíciles que a todos nos pasan. Quizá esta sea una difícil en tu vida. Bueno, con humildad de mente, sabiendo que somos escogidos por Dios y privilegiados, pero sabiendo que dependemos de ese Dios, tenemos que tener una buena actitud en la vida para soportar las circunstancias, pero estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en la vida de la paz. No podemos ser egoístas en ninguna circunstancia. Importa dónde estamos, la familia donde estamos, la iglesia donde estamos, el hábitat de trabajo donde estamos, todos son lugares importantes y tenemos que nosotros cuidar la unidad. Acá habla específicamente de la iglesia, pero yo creo que en todos lados, y Dios quiere que en todos lados vivamos de una forma acorde a lo que somos, hijos de Dios. Ahora, ¿cómo puedo ayudar? ¿Y cómo puedo ser ayudado? Porque para ayudar tengo que ser ayudado. ¿Saben? La mejor forma de ser ayudado es estar a la altura de lo que Dios requiere. Y es empezar a ayudar al otro. Mire lo que dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros, a vos y a mí, nos fue dada conforme a la medida del don de Cristo, un Cristo que dio dones a los hombres, y un Cristo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra, para el servicio, para edificar la iglesia de Dios. Esta es la forma de poder ayudar, pero esta es la forma de ayudarnos. Cuando ayudamos a otro, nos estamos ayudando a nosotros, porque quizás ayudamos a aquel que Dios puso al lado para ayudarnos. Ese esposo o esposa con el cual no podemos estar. Ese hijo o padre que nos cuesta mucho, quizás es la persona que nosotros tenemos que empezar a ayudar, porque es la única forma en que nos ayudamos a nosotros. Y a veces inconscientemente lo boicoteamos y nos boicoteamos. Por eso, ¿cómo puedo ayudar y ser ayudado? En primer lugar, y es muy clarita la Biblia, Dios me dotó, me dio capacidades. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay una dotación para cada uno. Ahora, ¿la medida de Cristo es diferente para cada uno? Claro que sí. ¿Quiere decir que a uno le dio menos y a otro le dio más? No. A cada uno le dio los ingredientes necesarios, la dosis necesaria para su necesidad. Cuando vas a un médico, a uno le da de tal medicamento tantas dosis, tantos gramos de tal droga, tantos gramos de la otra droga, porque su patología necesita esa dosis, porque la otra patología necesita la otra dosis. La dotación de Dios es igual. Tantos gramos de esto, porque tu vida, para el propósito de Dios y para las necesidades de tu vida, necesitan esta dosis. Y a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, la dotación de Dios, conforme a esa medida que Dios quiere dar para cada uno de nosotros. Por eso, esa dotación que Dios nos dio, nos da un lugar. Porque dice el versículo 8, que subió a lo alto y dio dones a los hombres, que somos nosotros,
Pero en el versículo 12 dice que esos dones son gente que Dios colocó con capacidades, apóstoles, profetas, maestros, diferentes habilidades espirituales, diferente dotación que ya nos había dado, que la proporciona en un lugar determinado y un tiempo determinado para bendición mutua de la persona y de vos. Que sos el regalo de Dios para esa iglesia, que sos el regalo de Dios para esa familia, porque esas personas que tenés pueden ser el regalo de Dios. Que vos no cuidaste y que no ayudaste a que esa persona fuera útil también para tu vida. Dios, por lo tanto, te dio un lugar también para vos y tenés que ser consciente que esto es importante, lo presente. Dios constituyó, colocó en esa diversidad de personas que Él dotó y capacitó con los ingredientes necesarios para cada uno, colocando en un hábitat especial. Vos hoy que estás en un ambiente hostil, Dios sabía que ibas a estar ahí. Y dice que ese ambiente hostil tiene la posibilidad de preparar tu vida para bendición de tu vida y para bendición de la familia que vas a formar si no la tenés todavía, o para bendición de esa familia que hoy es hostil, para que seas el instrumento donde hay odio, como esa oración que tenían, vos puedas poner paz. Donde hay conflicto, puedas poner armonía. Donde hay miedos y temores, porque a veces los miedos y temores son los que nos hacen agredirnos. Defendernos atacando al otro, defendernos siendo hostiles y despreciando y desvalorizando al otro porque nos sentimos nosotros así. Y eso es porque no entendimos al Dios que nos salvó, que nos dio un lugar importante para cada uno de nosotros, con habilidades para que todos podamos ayudarnos mutuamente. Qué gran Dios que tenemos. Y este gran Dios que tenemos nos dio una tarea. Y eso incluye responsabilidad, la tuya y la mía. Dice que esa tarea que dio es para perfeccionar a los santos, para el trabajo del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que tenés la obligación de ayudar a construir a la persona que está al lado tuyo. Para eso te dio habilidades y te colocó en ese lugar. Para la obra del ministerio, mira, y no pensemos solo en la iglesia, pensemos en la familia. Para la tarea que el que está al lado tuyo tiene que hacer, Dios te dio responsabilidades para que vos lo ayudes a crecer y desarrollarse. Ahora, si vos tenés limitaciones, si vos siempre te sentís agredido, si vos no rompés esas estructuras que te lastimaron, y si vos no pateás el tablero algún día, no vas a poder ser útil para la tarea que Dios te dio. Y el que no realiza la tarea que Dios le dio es una persona inútil, porque no está capacitado para hacer otra cosa. Los otros son injertos. Somos la pieza de un rompecabezas maravilloso que no entendemos, que tiene miles de millones de piezas y vos y yo somos una de ellas. Valiosas para Dios porque sin esa pieza el rompecabezas no se arma. Sos una pieza importante e indispensable en el rompecabezas divino. Y te dio la forma necesaria para encajar justo en un lugar en el que Dios pensó y diseñó. No entras en otro lugar y nosotros queremos entrar en otro lugar porque nos parece que es ahí. ¿Vieron cuando el rompecabezas es grande? Muchos lugares que parece que va. Seguimos armando, y ese no era el lugar. Y la pieza no iba ahí. ¿Cuántas veces Dios va haciendo así? Y nosotros nos resistimos, nosotros lo cuestionamos, nosotros no dejamos que sea bien. Por eso, hermano y hermana, ¿qué clase de cristiano puede hacer esto? Aquel cristiano que dice Efesios 4:14 que no es un niño fluctuante. Un niño fluctuante es aquel que es llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es aquel que siguiendo la verdad en amor crece en todo en aquel que es la cabeza, es Cristo.
Y de Cristo todo el cuerpo bien concertado, pegadito a Él y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, va recibiendo su propio crecimiento, el crecimiento de cada miembro, para ir edificándose en amor. Sí, te lo transliteré un poquito, pero quería que fuera más claro. Mira, ¿qué dice el versículo 14? Que necesitamos madurar y ser estables. Dios nos colocó en un lugar para crecer y hacer crecer al otro, para ser útil para el otro, para que mutuamente nos podamos edificar, para que vos seas una persona estable. Una persona estable es aquella que cualquier emoción o manera de pensar de otro no se mueve, sino que tiene solidez del pensamiento. Por supuesto que el otro no me ayuda a crecer y a construir mi pensamiento y mi fe. Pero no podemos movernos ante cualquier cosita que no tiene fundamento. No podemos vivir por emociones. Hoy siento a Dios así. Ay, porque me acerqué a Dios de esta forma. Dios así. Miren los mensajes que escuchamos. La gente que dice, Dios me dijo cosas y al otro día no son. ¿Cómo Dios se equivoca y no habla? ¿Cómo me engaña en el sentimiento de intimidad con Dios donde estaba seguro que Dios estaba? Porque era nada más que sentimiento y emoción. Dios estaba así, pero estaba manejado por tu emoción. Y engañoso es el corazón, dice Jeremías. Y lo que es más peligroso, cuando no estamos estables, las estratagemas de los hombres, especialmente del diablo y de otros, nos confunden. Es decir, las emociones, estratagemas de hombres, no es solamente alguien que quiere dañarnos, es aquel que está al lado nuestro y tiene herramientas para construir una vida así porque vivió. Está repitiendo las matrices que fueron construidas en su hogar y que se grabaron en su vida, y él va provocando lo mismo sin darse cuenta, y lo hacemos lo mismo en la iglesia. Venimos a veces de iglesias dañadas o con historias en nuestra propia iglesia que fueron dañinas y nos matrizaron así y las vamos provocando sin darnos cuenta. Si crecemos, si somos estables, tenemos capacidad para darnos cuenta que no nos hace bien eso y que tenemos que romper eso y construir algo diferente. Y lo diferente da miedo, pero a veces lo diferente es lo que Dios prepara para nuestra vida. Porque está viniendo y es producto de una persona sólida y de un ambiente armónico que estamos construyendo. Por eso necesitamos madurar. Pero también necesitamos, como dice el versículo 15, seguir la verdad. Seguir lo que es correcto y seguirlo amorosamente para hacerle bien al otro. Y eso trae precios que pagar. Y eso tenemos que crecer. Y crecer trae precios que vamos a ver más adelante. Y la única forma de crecer es acercándonos a Cristo. Y cuando nos acercamos a Cristo, nuestras deficiencias, nuestras impurezas, nuestros pecados, nuestras miserias, se van mostrando. Es como cuando miramos al espejo y nos acercamos más, y empezamos a ver las arruguitas que tenemos. Y tenemos bastante. De lejos no la veíamos, cerquita sí. Cada vez que nos acercamos a Cristo las vemos. Y eso es un problema. Pero si lo hacemos en conjunto, por eso nos pone en iglesia, podemos bien concertados, articulándonos, ir ayudándonos unos a otros y eclesiásticamente poder ir desarrollando la iglesia. ¿Cómo es que nunca tenés tiempo para comprometerte en la iglesia? ¿Cómo es que antes que no había pandemia no tenías tiempo y ahora que hay pandemia tenés menos tiempo? Siempre hay menos tiempo. El que tiene mucho trabajo espera que se jubile. El que se jubiló porque ya le pasó el tiempo y porque ahora tiene que ir al médico, porque ahora no puede hacer esto, no puede hacer. Siempre hay excusas. Pero tenemos que crecer así. Y Dios quiere eso y nos pide. Porque es la única forma de aprender a convivir con el otro. Tener estabilidad en nuestra vida y crecer nosotros individualmente. Madurar y poder insertarnos
bien cerquita de Cristo para que nos muestre todas las miserias y podredumbres que a veces todavía nos quedan pegadas. ¿Vieron cuando algo sucio está pegado y lo vemos y no lo sacamos porque estamos acostumbrados al olor? No nos dimos cuenta que estaba. Cuando hacemos eso cerquita de Cristo, podemos convivir, ayudarnos. Y ayudar es articularnos, no es estar rígidos. En una casa en general nos movemos con estructuras rígidas y la vida es dinámica y nosotros somos dinámicos, somos cambiantes y va cambiando el otro, vamos cambiando nosotros y el ambiente de la casa, del hogar, necesita dinámica, no puede ser rígido. No podemos comer siempre a la misma hora, cenar siempre a la misma hora, levantarnos siempre a la misma hora en la vida, porque a veces cambiamos de trabajo y el horario cambia. Las actividades cambian y la dinámica cambia. Y como cambian las cosas externas que provocan que la dinámica interna de la rutina diaria cambie, también cambiamos nosotros que provocamos que la rutina diaria cambie y no lo hacemos, seguimos bajo estructuras y se quiebra. ¿Qué se quiebra? ¿La estructura? Sí, y también nos quebramos nosotros. ¿Qué clase de cristiano puede hacerlo? Puede vivir como Dios quiere aquel que cambia. Y para esto hay que hacer 3 cosas rápidas. Reconocernos adecuadamente que somos dotados por Dios, lo dijimos. Saber que por lo tanto somos útiles porque Dios nos dotó con propósito. No somos ni más ni menos que nadie. Conforme a la gracia que Dios nos dio a cada uno, úsela. Todos tenemos una gracia que es de utilidad para el otro y para nuestra propia vida. Tenemos que usarla. Y tenemos que administrar esa gracia. ¿Cómo? Desarrollándonos. De una manera específica, porque Dios nos hizo diferentes a nosotros. Y nos necesitamos en esas diferencias. Necesitamos al diferente para no ser todos iguales. Hoy queremos ser todos parte de la manada. Y no somos iguales. Somos únicos. Y a veces por querer ser iguales nos vamos mutilando. Y mutilando mucho. ¿Saben por qué? Porque al ser diferente cada uno es valioso. Vos sos valioso. Vos sos valiosa. Yo soy valioso. Y vos sos valiosa para mí. Y vos sos valioso para mí. Y yo tengo que ser valioso para vos. Y para eso tengo que estar en condiciones. Y lo primero, reconocerme. Lo segundo, utilizar nuestras habilidades. Tenemos que reconocerlas. Dios subió a lo alto y dio dones a los hombres. Son las personas dotadas. Dios te regaló. Y te regaló en tu familia. No así como estás, como tendrías que ser. Y le vas a dar cuenta a Dios por no ser lo que tendrías que ser. Por la demora de años en cambiar y ahora por la demora de los meses, los días y las horas en cambiar. Tenemos que prepararnos para estar a la altura de lo que Dios quiere de nosotros y de esas habilidades que tenemos. Y tenemos que capacitarnos para estar a la altura de eso. Para poder tener unidad de criterios en la iglesia. Para poder tener la misma visión en la iglesia. Y te lo incluyo y amplío para tu hogar también. José es una persona magnífica como modelo bíblico en la historia de la palabra de Dios. Porque se fue adecuando a circunstancias hostiles y siempre las superó y brilló. ¿Por qué siempre las circunstancias hostiles trajeron derrota en tu vida? ¿Por qué? Si Dios las preparó para que salgan cosas mejores. Es como la lima que va sacando la escoria, va sacando lo que sobra, nos va rayando para que quede lo más lindo que está dentro. Tenemos que utilizar nuestras habilidades. Y por último, aprovechar cada oportunidad de Dios, cada oportunidad que Dios nos da. Y Dios hoy, en este tiempo de pandemia, nos está dando, te está dando a vos. Y es hora de no priorizar nuestros deseos, sino los de Dios. Es hora de que aceptemos el precio que hay que pagar. Hay que pagar precios, dolor, reconocimiento,
Saber que hay cosas que ya no va a ser porque nosotros la provocamos o porque Dios no quería, por más que sean cosas lícitas, porque Dios nos quería porque tenía otros planes o porque tiene todavía otros planes para tu vida. Y aprovechar la oportunidad es avanzar. Es hora de que avances, avanza. Avanza siempre en esta búsqueda y hoy es el tiempo de avanzar en esta búsqueda. Por eso te recuerdo el texto con el que empezamos. Así que, hijos míos, no seamos negligentes hoy en este tiempo de pandemia. El Señor nos escogió a nosotros para que hoy vivamos con Él. Y la única forma de vivir con Él, ¿cuál es? Dejando el pecado, resolviendo lo que tenemos que resolver, no dilatando tiempos y aceptando los precios que hay que pagar. ¿Para qué? Para que este Dios que nos escogió para estar en su presencia pueda ver cómo le servimos. Podamos ser sus instrumentos para aquellos que están al lado nuestro y podamos adorarle como Él quiere, porque si no estamos cumpliendo su voluntad, si no estamos reparando esas cosas que están mal en nuestra vida, no te engañes, no estás adorando a Dios y no podés adorarle. No estás ni siquiera en lo privado de tu vida honrándole a Dios. Nadie está bien cuando no repara las cosas que están a su alrededor. Y Dios tiene un buen tiempo para que estas cosas sean así. ¿Por qué no orás? Y pones este tema en oración para que Dios pueda bendecir tu vida y en este tiempo de pandemia pueda comenzar un camino diferente. Que Dios te bendiga. Chao.